Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Daisy Vilca Manrique. Voy a trabajar con ustedes el área de biología. Estamos en la plataforma virtual de la institución educativa María Molinari Reate. Muy bien, antes de iniciar con nuestra primera clase, chicos, ahí tienen en su pantalla mi canal Dani Ciencias y aquí estamos con las clases virtuales de ciencias. Así que dale un like por favor a este videito para que podamos trabajar más temas. Muy bien, iniciamos chicos estudiando la vida. Así que seguimos. El primer tema para el día de hoy es la biología y su división. Para tratar este tema vamos a hacernos una pregunta y es, ¿qué es la biología? Pues bien, la biología proviene de un término griego que significa o se parte en dos, bios, vida, y logos, estudio o tratado. Este término, si nosotros quisiéramos unirlo literalmente, significaría estudio de la vida, tratado de la vida. Es un término que se utilizó en Alemania aproximadamente en el año 1800 y gracias al naturalista francés Jean Lamarck se difundió bastante. Pero quisiéramos saber qué es exactamente biología. Pues biología es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales, las funciones vitales. ¿A quiénes incluimos en el mundo de la biología? ¿A quiénes vamos a estudiar en el mundo de la biología? A los animales, a las plantas y al hombre. Ellos están encerrados en este mundo de la biología por ser seres vivos. Bien, la biología también tiene una división y se divide según, primero, con el organismo de estudio, de acuerdo al organismo que va a estudiar. Y segundo, lo hace de acuerdo a la materia tratada. Vamos a desarrollar uno por uno un poquito más específico para entender mejor. Y vamos así, entonces, diciendo el primero, que hemos dicho, de acuerdo con el organismo de estudio. Este se subdivide en el siguiente, que es la microbiología. ¿Qué es la microbiología? Es la ciencia que estudia a los microorganismos, seres muy pequeñitos que no se pueden observar a simple vista con el ojo humano, sino requerimos algunos instrumentos o aparatos especializados como un microscopio. A su vez, la microbiología se divide en bacteriología, que estudia las bacterias. Las bacterias son estos seres pequeños, diminutos, como cocos, bacilos, estreptococos y otros, ¿no? Que en algunos casos son causantes de algunas enfermedades que sufre el hombre, los animales y las plantas. La virología, que es el encargado de estudiar a los virus, sus características, su estructura, ¿no? Su reproducción y demás. Hablamos, por ejemplo, virus de la gripe, el virus del SIDA, el virus COVID-19 que actualmente está en muchos países del mundo. La micología es la encargada de estudiar a los hongos, que por cierto son seres que han dado gran aporte a los estudios de investigación científica por ser una gran variedad de ellos, existir una gran variedad de ellos. Nosotros seguimos con la segunda clasificación y la segunda es la botánica. Botánica o también llamada fitología, estudia a todas las plantas que nos rodean en este mundo, ¿no? Desde las plantas más pequeñas hasta las plantas más grandes o complejas. Esta también tiene una subdivisión que es ficología, que es el encargado de estudiar a las algas que se encuentran en ecosistemas acuáticos, que si bien no son plantas propiamente dichas, pero son seres fotosintetizadores. Por eso mismo es que están considerados dentro del grupo de las plantas. La briología, que se encarga de estudiar a los musgos. Estos seres vivos, musgos, nosotros los podemos encontrar pegados, adheridos en las piedras, rocas, en los troncos de los árboles y principalmente son gustosos de zonas húmedas, muy húmedas y con poca luz. La pteridología es el encargado de estudiar a los helechos. Son las plantas que abundan en zonas con poca luz, zonas tropicales,
muy húmedas. Que por cierto, un dato particular de los helechos es que son plantas que no tienen ni flor ni semilla. Sin embargo, ellos se reproducen por medio de las esporas. Ese es. Y nuestra tercera clasificación, que es de acuerdo al organismo de estudio, es la zoología. La zoología es la ciencia encargada de estudiar a los animales. Esta, a su vez, se subdivide en la protozoología, que estudia a los seres protozoarios, los animalitos, perdón, las plantas, porque están ahí, no, son específicamente animales, pero son muy pequeñitos, así que algunos los confunden con plantas o con animales, pero son animales, están en el mundo de la zoología. Hablamos de, por ejemplo, la euglena. Por ejemplo, el paramecium, que lo encontramos en el agua cruda. Cada vez que tú consumes el agua sin hervir, ahí tenemos una gran cantidad de paramecium. La entomología. La entomología es la rama de la biología, de la zoología, que estudia a los insectos. Por cierto, los insectos ocupan más o menos las 2/3 partes de la totalidad de seres vivos que se encuentran, así que hay una gran variedad de ellos, desde un mosquito, un zancudo, una arañita, y todos ellos están en este grupo. La ictiología, que estudia los peces, a todos los peces, de agua dulce, de agua salada, de un lago, de un río, de los mares y demás. Así que todos están en este campo. La herpetología se encarga de estudiar a los reptiles y a los anfibios. ¿Quiénes son estos reptiles y anfibios? Estamos hablando de la rana, del sapo, cocodrilo, lagarto, caimán y todos ellos. La ornitología, ¿a qué se refiere? Se encarga de estudiar a las aves. Todas las aves, desde las aves domésticas que tenemos muchos de nosotros en casa, hasta las aves silvestres, las que vuelan y las que no vuelan, aves en general. Y finalmente la mastozoología, que es encargado de estudiar a los mamíferos. Mamíferos igualmente domésticos pueden ser como también silvestres. Estamos hablando de gatos, perros, lobos, ¿no? Tigres, leones y demás. Muy bien, esta ha sido la primera clasificación, división. Vamos aquí con la segunda. Y la segunda hablaba de acuerdo a la materia tratada. La biología se subdivide, si es que es con la materia tratada, en morfología. ¿Qué es morfología? ¿Qué estudia esta rama de la morfología? Pues la forma y la estructura de los seres vivos. La histología estudia los tejidos de los que están hechos los seres vivos, sean animal, planta o sea el hombre. La citología, igualmente en este caso, estudia las células de las que están hechas los seres vivos, ¿no? Células unicelulares o células pluricelulares. Esto permite que haya seres pequeñitos e inmensamente grandes. La fisiología es la rama que estudia las funciones de los seres vivos. La genética es la ciencia que estudia la herencia, todo lo que concierne a transmitir genes de padres a hijos, caracteres especiales, particulares de padres a hijos. Entonces se rige todas las leyes que mueven y cambian en esto. La ecología estudia la relación que hay entre los seres vivos y el entorno que los rodea. En otros términos, también podríamos decir que ecología, la relación entre lo vivo y lo no vivo, ¿no? Los seres bióticos y los no bióticos o abióticos. La paleontología se encarga de estudiar los seres orgánicos pero ya desaparecidos. ¿Y cómo así? Pues lo hace a través de un análisis de restos fósiles. Por eso es que paleontología, como ves en tu pantalla, dice fósiles. La evolución, pues bien, aquí la biología se encarga de estudiar los cambios que han sufrido y siguen sufriendo los seres vivos con el paso del tiempo y de los años, ¿no? Los cambios, las adaptaciones que se han podido hacer. Finalmente, la etología estudia el comportamiento de los seres vivos según el medio donde se encuentren. Aquí ya hemos terminado las dos
clasificaciones que hace la biología. Pero no podemos dejar de lado, antes de terminar, chicos, a los científicos más destacados que han colaborado aquí en el mundo de la biología, en el mundo de la ciencia. Por eso nuestro tema decía, estudiando la vida. Bien, ha habido personajes muy importantes, como es Aristóteles, por ejemplo, es como el padre de la zoología. Ha sido considerado así por sus grandes estudios que ha hecho la clasificación de los animales, por ejemplo, ¿no? Roberto Hooke es el primer personaje científico que pudo observar una célula en un pedacito de corcho. André Vesalius es un médico que hizo la presentación por primera vez de la anatomía humana, pero en dibujo, ¿no? Ilustrada. Con él, gracias a él, pudimos ver ahora que existen los libros de anatomía humana. Charles Darwin fue encargado de estudiar y hacerle mucho seguimiento y grandes aportes al tema de la evolución, los cambios que sufren los seres con el paso del tiempo. Louis Pasteur fue un médico que indicó que todos los seres vivos provienen de otro ser vivo y que cuando una persona, un ser vivo en general, animal, persona y planta, sufren una enfermedad o una infección, tiene que ser por causa de un microbio, como lo llamaban en ese tiempo. Así que él inventó la vacuna. Ernest Haeckel fue el personaje que por primera vez acuñó o utilizó la palabra ecología o el término ecología. Watson y Crick fueron los primeros que propusieron la estructura del ADN. Finalmente, Gregorio Mendel, un monje que se dedicó a estudiar muchísimo sobre el tema de la genética, las leyes de la genética y dio grandes aportes. Ellos no son los únicos, chicos, hay muchos más científicos, médicos, biólogos, naturistas que dieron grandes aportes. Hoy solo les presenté estos personajes, pero hay muchísimos más. Hasta aquí hemos terminado nuestra clase para el día de hoy. Ahora tienes algunas actividades que trabajar y nosotros decimos gracias, hasta la próxima, chicos, y esperemos que tengamos varios likes para poder continuar con nuestras clases.